Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Recuerden que todas estas actividades es bueno que ustedes las realicen antes de la clase. Precisamente para eso son los encuentros asincrónicos o para que, o también ustedes ya saben que hay bastante que hacer en la plataforma. Listo, para que por favor se vayan colocando al día en todo y que vayan observando todo lo que tenemos en la plataforma. Vamos entonces a continuar con lo del tema. Yo les voy a abrir aquí entonces las respuestas que ya tengo hasta el momento. Para que le demos entonces continuidad a la clase. Vamos a mirar entonces que hasta aquí, bueno, lograron Daniel, Lady, Francis, Chavarriaga, Jessica, Andrés y Cristian tuvieron ya la oportunidad de subir las definiciones. Vamos a mirar entonces, Daniel nos dice que un establecimiento gastronómico es donde las personas pueden ir a tomar una bebida o comer un alimento, donde se pueden sentar, hablar, etcétera. Y que el servicio gastronómico es todo lo que abarca un establecimiento gastronómico para prestar un buen servicio. Listo, vamos a mirar aquí qué nos dice Lady. Servicio gastronómico es para mí dar un servicio con una expectativa muy grande de todos los diversos platos que se pueden ofrecer. Y el establecimiento son lugares donde se pueden dar una amplia variedad de productos de consumo. Bien. Miremos aquí a Chavarriaga. El servicio desde mi perspectiva social en el cual se busca por diferentes maneras llegar al cliente para satisfacer sus necesidades y entre diversas formas y protocolos. Por su parte, el establecimiento gastronómico lo veo como un lugar donde se puede ejercer el servicio gastronómico. Bien. Y miremos aquí a Cristian. Servicios gastronómicos son todos aquellos servicios asociados directamente en el sector gastronómico, restaurantes, eventos, etc. El establecimiento gastronómico es todo aquel lugar en el cual se ofrece como producto la comida. Muy bien, Cristian. Listo. Bueno, ahí leyendo estos, se refiere a las diferentes formas de realizar, presentar o exhibir un plato, un menú. Establecimientos son los lugares destinados a ofrecer un servicio de alimentos y de bebidas. Bien. Listo. Leyendo estas Falta Andrés definiciones. por ahí. ¿Falta quién? Andrés. Andrés. Andrés Fernández. Quedamos para Andrés. Para mí, el establecimiento gastronómico es un local comercial por una actividad gastronómica determinada. Y el servicio gastronómico es lo que se deriva de este con relación a sus clientes. Muy bien, Andrés. Sí, o sea, todos entonces aquí ya tienen como una idea de lo que podríamos hablar de servicio y de establecimiento. Que ambos entonces nos van a llevar siempre a esta parte de servicio gastronómico. Cuando hablamos entonces de servicios, es lo que precisamente nosotros como personas que trabajamos en la academia prestamos, o sea, prestamos el servicio. Para eso necesitamos conocer la oferta y la demanda. ¿Cómo conozco yo la oferta? Precisamente la planeación de lo que yo pienso vender a mis clientes. Y eso lo hago entonces, cuando yo busco qué oferta, es basado en qué restaurante tengo, también dónde está ubicado, la parte locativa y cuál es mi cliente potencial. Y al pensar en el cliente potencial, estoy pensando también entonces en la demanda. ¿A quién le voy a vender? Conocer el perfil del cliente. Yo necesito entonces conocer al cliente para poder saber qué le voy a vender y además a qué precio le voy a vender. Teniendo ya entonces la oferta y la demanda, paso entonces a qué servicio le voy a prestar. De qué forma voy a prestar ese servicio, si lo voy a hacer de manera formal o de manera informal, dependiendo entonces del cliente y lo que tengo para vender. Además, pues esto también tiene que ver ya en qué implementos, utensilios, menaje voy a necesitar yo para poder saber, para poder prestar este servicio, ¿cierto? En muchos casos, pues la gente no se preocupa tanto por eso, pero es uno de los puntos más importantes, saber cómo voy a servir. Y además, pues la producción.
La producción entonces es saber todo lo que yo necesito en cuanto a equipos y utensilios para poder preparar y vender lo que estoy ofreciendo. También necesito entonces tener una idea de cómo va a ser el espacio físico en el que yo voy a preparar esos alimentos o preparar todo lo que le voy a ofrecer a mi cliente en cuanto a alimentos y bebidas. Y además, pues también tener muy bien planeado el insumo material, el insumo, o sea, la materia prima. Cuando yo ya tengo entonces este servicio gastronómico claro, tengo que pasar a mirar pronóstico de venta, que es lo que yo proyecto vender, el pronóstico de consumo. Tengo un pronóstico de ventas que me dice cuánto puedo vender, pero realmente el que me dice que vendí es el pronóstico de consumo. Y teniendo ese pronóstico de consumo, voy ya entonces al pronóstico de producción, que es lo que voy a necesitar en materia prima. Esto entonces lo vamos a ir hablando durante todo el semestre, pronóstico de venta, consumo y producción, para poder empezar a realizar bien un trabajo que presentaremos al final. Está claro entonces lo que podemos definir como servicio gastronómico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, señor. ¿Todo está claro? Bien. Luego entonces que yo ya tengo definido servicio gastronómico, que es muy parecido a las definiciones que ustedes ya colocaron en el foro, tenemos el establecimiento gastronómico. Que ahí es cuando ya entonces empezamos a crear, y ustedes, eso yo ya los había dicho hace 8 días, que vamos a crear un establecimiento gastronómico y que lo vamos a ir construyendo durante todas las unidades para presentarlo al final. Ellos entonces se dividen en restaurantes, que son los restaurantes que ahorita empleamos bien los términos de fast food y slow food, y aquí entran una cantidad de tipos de restaurantes. También los cafés y los bares. Estos serían entonces establecimientos gastronómicos que enseguida ya ampliamos este tema. Luego existen otros establecimientos gastronómicos que es la alimentación a nivel macro o a nivel industrial, que es una alimentación para un determinado número de trabajadores. Estamos hablando de que ya esto se convierte en otro tipo de alimentación, que es también muy importante, pero y que requiere pues ciertos cuidados de conservación y de manejo de manipulación del alimento para no ir a causar una intoxicación. Pero también entran de los restaurantes de hoteles y los casinos. Casinos se habla de casino no en los lugares donde se juega, sino que el casino es cuando se trabaja alimentación para empresas, para grandes empresas y para obras. Luego siguen entonces cocina para llevar, aplicaciones y plataformas especializadas en las que se trabaja bajo estas características, elaborar algunos platos, que enseguida les doy algunos ejemplos, y que sea entonces el cliente hace el pedido por una aplicación o por una plataforma o por servicio de domicilio y luego entonces se les lleva a la casa. Igual, también entran aquí las casas de banquetes, el catering, casas de eventos, manejo de eventos. Y en todos estos lugares, entonces, bien sea restaurantes, en la alimentación macro, industrial, en la cocina para llevar, catering, de casas de banquetes, también debemos trabajar pronóstico de ventas, pronóstico de consumo y pronóstico de producción. ¿Listo? Vamos entonces ahora a definir desde los restaurantes. ¿Quién me puede decir cómo se iniciaron los restaurantes? Eso de pronto por allá en Cocina Básica lo pudieron haber hablado. ¿Cómo se inició el servicio de restaurantes? ¿Alguien que quiera participar? ¿Desde cuándo se habla de un restaurante? ¿Desde cuándo podemos decir qué es el servicio de restaurante? ¿Alguien quiere participar? Profe, no sé la fecha, pero sí se crea con el ánimo de restaurar y de ahí sale la palabra.
Así es, así se crea el nombre de restaurante. La negrita se queda, dice por acá, cuando se cuenta con un establecimiento, rayos, no entendí la pregunta. Bueno, ¿desde cuándo se habla del término restaurante? Entonces, precisamente se dice que el primer restaurante nació en Oxford en 1650 y que 7 años más tarde se crea el primer restaurante en Londres. Ahí es cuando empieza a tomar más fama, ¿cierto? Primero los cocineros, y cuando eran muy buenos cocineros, debían de trabajar en los palacios para los reyes. Entonces, los restaurantes eran un poquitico clandestinos o escondidos precisamente para que no, porque la gente no quería estar esclavizada de una cocina en un palacio. Entonces, nacen ciertos lugares que tenían una inscripción en la puerta que decía en latín: venid a mí todos aquellos cuyos estómagos clamen angustiados, que yo los restauraré. Entonces, la palabra restauraré era el término que ellos utilizaban para que alguien fuera a buscar un alimento y que ese alimento lo restaurara. De ahí viene entonces la palabra restaurante. Desde 1650 o 1657 cogen forma ya estos sitios donde se consumían alimentos con el fin de restaurar a los viajeros. ¿Cómo se debe manejar entonces un restaurante? Dependiendo entonces del estilo que administra cada restaurante, eso depende entonces también del número de mesas, del número de personal que voy a necesitar y del servicio que voy a prestar. Entonces, se cuenta desde que debe tener un administrador, un maitre, hasta un steward. Dependiendo entonces del restaurante, va a ser el organigrama que ustedes también van a empezar a realizar. Recuerden entonces que este es un organigrama de un restaurante grande, ¿cierto? No es de un pequeño restaurante. Y por eso entonces va a tener un directivo, gerente de estructuras, la persona de limpieza y toda la gente de apoyo de limpieza, contador y también toda la parte de apoyo del contador, hasta con secretaria, y la parte del economato, con todos los ayudantes del economato. Luego sigue el maitre del restaurante, el jefe de barra. El maitre va a tener entonces ayudante, restaurante en el comedor, personal para servicio, camareros o meseros y ayudantes de los meseros. El jefe de barra igual va a tener entonces 2 personas ahí como a su cargo, y meseros de bar y ayudantes de bar. En la parte de la cocina está el jefe de cocina. Yo creo que esto sí lo conocen ya ustedes dentro de la parte de gastronomía en cocina básica, que les hablaron de el chef, subchef, partida, los cocineros de partida, cocina caliente, cocina fría, garmanger, parrilla, y toda esta parte entonces de los cocineros, que no le vamos pues a hacer mucha énfasis a ese tema porque ya es parte de la gastronomía, y que cada partida puede tener ayudantes, practicantes y steward. Listo. Vamos a hablar del organigrama nada más de la parte del servicio, de esta parte. ¿Qué hace parte de los restaurantes? Primero, el maitre, la persona en los restaurantes responsable de planificar, organizar y desarrollar, controlar y gestionar las actividades que se realizan en la prestación del servicio, tanto de comida, porque de todas formas el servicio a la mesa se lleva el alimento, y además también la parte de bebidas. O sea, el maitre es el jefe de meseros y el jefe de todo el personal del servicio, prestadores de servicio. Luego siguen los meseros. La palabra mesero ha evolucionado mucho. Primero se les decía mozos, mesoneros, ahora se les dice vendedores o prestadores de servicio o colaboradores, ¿cierto? Entonces eso cambia en cada lugar. Pero una persona, un mesero debe ser también un vendedor. De hecho, en muchos lugares a los meseros los ponen a hacer cursos de ventas con el fin de que puedan mejorar cada día las ventas de un establecimiento.
Muchos meseros en este momento están precisamente en eso, haciendo cursos de ventas para que cuando todo esto cambie y puedan llegar otra vez a sus labores, puedan entonces aumentar las ventas de los establecimientos. Un mesero entonces puede tener ayudante de mesero y es una persona que también estudia para esto. No es que sea, pues la gran mayoría sí pueden ser empíricos, pero hay otros que estudian para ser meseros. En algunos establecimientos existe la figura de gourmet. El gourmet es la persona encargada de degustar o puede juzgar los platos y las bebidas, y esta persona autoriza su venta o no. No sé si de pronto han visto que en algunas películas muestran a alguien que siempre prueba un plato antes de que salga a la mesa. Pues lógico que prueba pues el plato antes de ser servido para mirar qué tal está de sabor y todo esto. Es entonces la figura de gourmet que está en algunos restaurantes, más que todos los de más alto nivel. Un barman o un bartender es la persona que atiende a los clientes en la barra, en el bar, bien sea un lugar, bar, pub o local de ocio. Y es el encargado entonces de elaborar toda clase de bebidas, bien sea con alcohol o sin alcohol. Entonces ahí dentro de los barman o bartender existen también los mixólogos. Un mixólogo es el que crea cócteles, innova en las bebidas. Luego existen en algunos restaurantes también la figura de hostess o recepcionista. Casi siempre es una persona joven, bonita, mujer, que ponen en la entrada del restaurante y se encarga de recibir y atender en la primera instancia a sus clientes y luego llevarlos hasta la mesa o el lugar donde hayan reservado. Pues casi siempre es una mujer, pero pues en algunos lugares también colocan un hombre. ¿Por qué buscar una persona que sea elegante, bonita, porque es la primera impresión que el cliente va a tener con el restaurante? Es la persona que muy amable lo va a recibir, lo va a saludar y le va a llevar a la mesa. Ahora también está cogiendo mucha fuerza y ustedes lo han podido ver cuando van a los restaurantes, ya la figura de barista, que puede ser también un barman, un bartender, un mixólogo, pero un barista es la persona que se va a encargar exclusivamente de los cafés, bien sea fríos o calientes, y todas las bebidas derivadas a base de café. Un barista entonces, y aquí en Colombia ya está cogiendo mucha fuerza esta figura de barista porque estamos ya consumiendo muy buen café en nuestras ciudades. Otra de las figuras que también no la tienen todos los restaurantes, sino restaurantes ya especializados, es el catador o sommelier, que es la persona experta en vinos que sugiere al cliente de los grandes restaurantes el vino apropiado para la ocasión. El sommelier entonces, a veces es un mesero que tiene esta capacidad pues, también, pero o a veces el mesero es el que llama al sommelier cuando el cliente dice que se quiere tomar un vinito, que cuál vino le recomienda. Entonces el mesero le llama al sommelier, el sommelier, dependiendo de lo que el cliente acaba de pedir en la carta, en el plato, le va a sugerir uno de los vinos. Obviamente que siempre uno empieza ofreciendo el vino de más alto precio y el cliente va bajando hasta decir cuál es el vino que puede pagar. Es uno de los trabajos que también está poniendo fuerza y es bueno. Luego terminamos con el administrador del restaurante, que lamentablemente en la mayoría de los restaurantes, colocan a un administrador de empresas a administrar un restaurante. Digo que lamentable porque es que no es lo mismo administrar alimentos y bebidas que administrar cualquier empresa. Una persona que administra alimentos y bebidas pues debe estar muy, muy empapada del tema porque no es lo mismo y no es fácil administrar este tipo de negocios. Nosotros los cocineros trabajamos de diferente forma, no es lo mismo, es una empresa de hacer plata, sino que nosotros también pensamos mucho en la satisfacción del cliente. Estas serían entonces las figuras que encontramos dentro de los establecimientos gastronómicos.
No todos están, lógicamente, pero en la gran mayoría de los establecimientos podemos encontrar este tipo de personas. El maitre, el mesero, el gourmet, el barman, bartender, mixólogos, el hostess o recepcionista, baristas, sommelier y el administrador. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna opinión que quieran dar? Día uno. Profe, yo pues la verdad no sabía que los meseros tenían así como auxiliares o ayudantes también. Claro, claro. Hay meseros y eso, por ejemplo, pasa en los restaurantes donde hay mucho público que ellos necesitan tener algún ayudante. ¿Por qué? Porque se les puede olvidar, pidieron 4 cervezas, 2 rones y un brandy, aquí le doy a cada cosa. Entonces eso también, el ayudante está ahí para que identifique al cliente, para que a veces se cometen unos errores horribles, porque el mesero o el ayudante para poder identificar al cliente le pone, el de la camisa blanca pidió esto, el del bolso tal pidió esto, y o ponen el calvo pidió esto. Entonces usted imagina donde el cliente se dio cuenta que le dijeron calvo. Ha pasado. Yo, por ejemplo, en los entrenamientos que hago con el personal de servicio, corrijo todos esos errores y ellos me cuentan las cosas que les han pasado. O la vieja gorda pidió la carne tal y la vieja gorda se dio cuenta que le acaban de decir vieja gorda. Porque eso lo anotan en un papel, porque, hey, ¿quién pidió esto? La vieja gorda. Ustedes se dan cuenta. Lamentablemente eso pasa. Entonces, pero por eso son esos ayudantes, para minimizar todos esos errores. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? Profe, no, que también por eso los meseros, pues, estudian, ¿cierto? Estudian su profesión, como para Claro, cada vez claro. minimizar eso. Claro, y es importante que el mesero estudie. Primero, o sea, una de las cosas más importantes para aprender de un mesero es que sepa idiomas. Y mire que o sea, no creemos que sea tan necesario, pero es que en este momento en la ciudad llega mucho extranjero y mínimo hay que hablar inglés, ¿cierto? Es un mesero que ya habla inglés, ya sabe que tiene trabajo fijo. Un mesero también gana buen dinero, aparte de eso, las propinas y el repique. Por aquí preguntan si usted queda que estudian. Hay carreras que se llaman gestión de servicio, solamente en la parte de servicio. Entonces ellos estudian dentro de eso, estudian idiomas, estudian matemáticas para poder hacer los costos, estudian Y barismo, etiqueta, me imagino. etiqueta y protocolo, estudian mixología, estudian toda la parte del bar y del servicio. Eso es otra carrera que la hay hasta en este momento, solamente la hay hasta técnicos, pero pues puede seguir avanzando, ¿cierto? Claro, y eso también es muy importante, que el cocinero y el mesero siempre viven en rivalidad. Yo creo que ustedes, los que ya tienen experiencia y han pasado por este gremio, saben que hay una rivalidad impresionante entre el cocinero o el chef y los meseros. ¿Por qué? Por las propinas, por el repique, porque el mesero pide las cosas y porque él quiere atender muy rápido a su cliente para que se sienta satisfecho y deje una buena propina. Usted empieza a acosar en la cocina para que les sirvan rápido, ¿cierto? Pero el cocinero es el que sabe los tiempos y sabe lo que pasa dentro de la cocina, tampoco es fácil. Uno, por ejemplo, en los entrenamientos que yo le hago al personal, brego como a concientizar a las personas de cocina y a las personas de servicio cuál es la labor de cada quien, para que no hayan esas guerras y esos problemas, porque los hay, y bastantes. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, entonces ahora vamos a entrar ya a la parte de la clasificación de los restaurantes. Aquí en Colombia se clasifican los restaurantes de dos formas. Primero por categoría y luego por su concepto. Nosotros en Colombia encontramos los restaurantes desde 1, 2 o 3 tenedores. 4 y 5 tenedores es a nivel Europa, no aquí en Colombia. Aquí los tenemos solamente hasta 3 tenedores y eso lo vamos a ampliar. ¿Por qué se clasifican de esa forma? ¿Cuáles son
los requisitos para pertenecer a uno de esos. No todos los restaurantes tienen esta categoría. Usted no es que vaya a cualquier restaurante y, ay, uy, ¿cuántos tenedores tienen ustedes? Ah, no, tenemos como 100 para el servicio. No, es categoría de calidad, ¿listo? Un tenedor Profe, eso viene siendo como las estrellas Michelin o algo así parecido, ¿ok? parecido, ¿cierto? A ver, ¿qué es los estrellas Michelin? Michelin es un conglomerado de varias empresas en Europa, que comenzó fue en Europa, y de hecho, pues una de esas empresas es Michelin, las llantas Michelin, y esas empresas entonces, como son muchas empresas, muchos millonarios, socios, entonces ellos empezaron a recomendar cuáles eran los mejores restaurantes de Europa para que cuando fueran de viaje fueran a esos restaurantes. Como esa gente era tan millonaria, gastaban mucho dinero, entonces esos restaurantes empezaron a coger mucha fama. Así nacen la guía Michelin, que era recomendar restaurantes. Pues hoy por hoy de todas formas se sigue trabajando, esa guía se sigue haciendo, pero entonces eso ya le da distinción al restaurante y al chef que haya hecho el plato. Y puede recibir 1, 2, 3, 4 estrellas y la recibe tanto el restaurante como el cocinero, incluso todo el equipo de trabajo, esas estrellas. Eso a nivel Profe, suramericano todavía no se ha presentado, eso está en Europa, Australia, Canadá, Estados Unidos, pero a nivel suramericano todavía no, de pronto algún día. Cuénteme qué me iba a decir. no, eso Sí. mismo que usted acaba de decir, que si, pues que si aquí no habían restaurantes con estrellas Michelin ni nada de eso, pero ya me No, respondiste. aquí a nivel suramericano no se presentan todavía. Eh, de pronto por ahí se habla de un restaurante en Brasil, otro en Perú, que están posibles a que vayan a ser visitados por críticos gastronómicos que le otorguen alguna estrella Michelin. Entonces nosotros tenemos esta categoría en Colombia de un tenedor que es un buen restaurante, pero que todavía no alcanza un buen nivel como un 2 tenedores y el 3 tenedores, pues que ya es uno de los mejores restaurantes de Colombia. Lo de las categorías de tenedores es a nivel mundial, pero nosotros llegamos hasta 3. En Europa y algunos países suramericanos sí tienen 4 y 5 Profe, tenedores. Dime. ¿y por qué hasta tres? Porque no llega tanto el lujo, porque simplemente aquí es hasta tres y ya. Así lo dices, así tú lo acabas de decir, porque no llega tanto el lujo para eso. Ah, Ya hablar de 3 tenedores es hablar de un alto nivel de restaurante. 4 y 5 pues, es un lujo impresionante. ok, ok. Así es. Bueno, y además, ¿sí están viendo Profe, todavía la pantalla? Hola. qué pena, yo le hago una pregunta. ¿Y como que lo caracteriza o que tiene que tener un restaurante de 3 tenedores? Eso lo vamos a adelantar ahorita, te muestro eso, ustedes lo van a trabajar para la próxima semana. Yo sí que les muestro cómo terminamos ese tema de los tenedores, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bueno, y luego sigue por concepto. El concepto es entonces de qué es el restaurante. Entonces tenemos los restaurantes temáticos, los fast food, los slow food, restaurantes de hoteles, restaurantes caseros, los paradores o restaurantes de carretera, también aquellos de hosterías, lugares de descanso, restaurantes o cocina de ensamble, los cafés, los bares y restaurantes especializados. Vamos a poner entonces bastante atención porque recuerden que ustedes van a crear uno de estos establecimientos gastronómicos que lo vamos a trabajar durante todo el semestre, entonces ustedes ya van a empezar a tomar alguna idea de cuál será el concepto de su restaurante. Comencemos entonces con los temáticos. Dentro de esos restaurantes entra un gran número de establecimientos gastronómicos. Aquí entonces se trabaja con una temática fija, una cocina fija. Y ahí es cuando ya nosotros sabemos a qué restaurante queremos ir. Y entre ellos está el más importante para mí, yo creo que también para ustedes, son los restaurantes de cocina colombiana, que es muy diferente en las fondas y hablar de restaurantes caseros, ¿cierto?
restaurante de cocina colombiana es algo diferente. Que también hace poco estaban desaparecidos, ya empezaron a resurgir algunos restaurantes muy buenos de cocina colombiana. Pero también están entonces los de cocina internacional, cocina italiana, cocina tailandesa, china, japonesa, francesa, peruana, entre otros. Pues todos los restaurantes que encontramos de esas cocinas temáticos. También entran dentro de los restaurantes temáticos los que tienen una cocina fija. Por ejemplo, restaurantes vegetarianos, que son diferentes a los restaurantes veganos, los restaurantes de cocina sana, los saludable, restaurantes de cocina natural. A estos entonces son los que se refiere la palabra restaurantes temáticos. Denme ustedes ejemplos de restaurantes temáticos. Alejo Correa, dame un ejemplo de un restaurante temático, Alejo. Alejo se fue, apenas le hablé. Profe, no, Alejo no pudo entrar. Pero estaba ahí. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Alejo? Ah, porque él me dijo que tenía problemas. Ah, bueno. Alexis, dígame la chagra. ¿Qué vende la chagra, Alexis? Cae en Sabaneta y está especializada en comida amazónica. Excelente. Ese es un restaurante temático. Muy bien. Vamos ya con restaurantes fast food. Esos los conocemos todos, ¿cierto? Es un estilo de cocina que se encuentra en el mundo entero. En algunos países tiene demasiada fuerza. Ustedes ya saben que, por ejemplo, hablar de fast food en Estados Unidos es lo máximo. Los mejores restaurantes de Estados Unidos son fast food. Es un tipo de cocina fácil, rápida, de consumo informal, también de preparación muy rápida, que el cliente no tiene que esperar mucho para ser recibido y ser atendido, ¿cierto? Aún así, pues esta cocina o este estilo de cocina fast food, tanto en Estados Unidos como en el mundo entero, está buscando siempre que sea más saludable por la mala fama que ha cogido. Hablar de comida rápida siempre es hablar de grasa, de carbohidratos, de una cantidad de calorías. Pero entonces está buscando de que esa cocina sea un poco saludable e incluso artesanal. Aquí en Colombia ustedes, por donde ustedes vayan, ya le hablan de hamburguesas artesanales. ¿Qué? Porque ellos hacen su propio pan, sin gluten, carne 100% Profe, una magra, pregunta, qué pena. vegetales. Sí, cuéntame. Pregunta. Profe, ¿ese puede ser considerado los más rentables o qué? Sí, es uno de los restaurantes de estilo de restaurante más rentable y además pues que funciona en todo el mundo. Otra cosa que se puede y se manejan son muchas franquicias. Es el hecho de poder franquiciar es algo que a la gente le llama bastante la atención. Yo hoy monto muy unas buenas hamburguesas artesanales, las vendo bastante, monto otro puesto, también se está vendiendo, ya con 2 puestos, no falta quien me diga, te compro la franquicia. Entonces eso es algo que llama bastante la atención. Ejemplos entonces de fast food. Andrés Arango, un ejemplo de fast food que llame bastante la atención y que encontremos a nivel mundial. No, pues McDonald's. McDonald's. Y también a ellos, por todas las demandas que han tenido, tienen que buscar que su cocina sea artesanal, que además sea saludable, ¿cierto? Sí, La señorita por aquí se queda, vuelve y dice que los verdes, güey, que no comerían los verdes, pues. pero es que eso ya es punquero. ¿Es qué? Los verdes es punquero. ¿Y por qué qué punquero? ¿A qué se refiere con punquero? ¿Qué tipo de gente? No, no, es un decir, pues, pero ya es demasiado, pues. Ah, ya. No, no. Pero bueno, es un lugar que también se mantiene lleno, ¿no? O se mantenía pues cuando todo esto. Vamos a hablar como si todo estuviera abierto, ¿no? Rapidox, sí, todo eso serían fast food. Miremos ya
slow food. Es todo lo contrario. Y se habla de los restaurantes slow food desde hace poco, pues desde los años 90 para acá. Nacen en España con todo este boom de la cocina molecular y de la cocina de los sentidos, cocina que provocan primero que el cliente disfrute con todos los sentidos antes que consumir su alimento. Entonces por eso se llama que es una comida lenta, donde el cliente debe también esperar. Se busca que el consumidor disfrute de su comida, donde incorpore todos los sentidos en ella. Es una comida sin afán, donde prima la calidad y la satisfacción del cliente. En algunos lugares es servida por momentos. O sea, le ofrecen al cliente 10, 12, 15 momentos, entonces se los van dando poco a poco con mucha especialidad. Ahí dentro de estos slow food también entonces se busca que el cliente haga reservas con mucho tiempo. Me imagino que ya empezaron a ver el video del Bully. Ese restaurante se hablaba de que las reservas se hacían con 2 o 3 años de anticipación y que además el cliente tenía que enviar un acta médica donde decía cuáles cosas puede consumir y cuáles no, porque se utilizaban ingredientes pues, que no se consumían normalmente. Este tipo de restaurantes también tiene mucha fuerza en Europa y me gustaría que ustedes me dijeran si conocen uno acá en Medellín o en Colombia que trabaje sobre slow foods. Alguien que quiera decirnos algo sobre los slow foods. Profe, ese sería el restaurante del cielo. El cielo, así es uno de ellos. ¿Qué nos decía Jason? Al cielo, sí. Jason nos dice también que el cielo, sí. Bueno, sigamos con restaurantes en los hoteles. Los restaurantes de los hoteles, entonces, muchas veces son trabajados por agentes externos a la organización. No es el mismo hotel el que maneja el restaurante, sino que se lo pone a trabajar a terceros. ¿Esto por qué? Porque los hoteles a veces prefieren dedicarse solamente al alojamiento y a prestar otros servicios como de turismo y no tanto en la parte de alimentación. Entonces los hoteles tienen varios restaurantes que los manejan pues otras personas y donde es muy importante esa figura del chef, que es el que tiene contacto con el cliente, con la parte de los eventos del hotel y con la carta, creando platos nuevos y festivales gastronómicos. Para mí uno de los mejores lugares para hacer las prácticas, y eso los recomiendo a ustedes cuando ya tengan pensado hacer sus prácticas, es irlo a hacer a un hotel. ¿Por qué? Porque es que en un hotel manejan todos, manejan desayunos, almuerzos y cenas. Además, manejan eventos. Entonces, eso hace que usted pueda aprender de todo. Y maneja menú diario y también la carta a la minuta. Entonces, yo digo que es una de las mejores escuelas para aprender en cocina, los restaurantes de los hoteles. Bien, luego siguen los restaurantes caseros. Los restaurantes caseros es, en algunos lugares y en algunas ciudades, las personas debido a sus necesidades adecuan sus hogares como un restaurante familiar o casero. Aquí en Colombia se ve mucho, por ejemplo, en la costa, en Cartagena, en Santa Marta, Barranquilla, lugares costeros. Muchas personas entonces tienen en sus casas algunas mesas y atienden pequeños grupos de personas, de turistas, y les dan pues alimentación local. En Medellín se ven pues muy poco, a no ser pues en los barrios. Pero no llegan a tener pues la fama que tienen algunos lugares costeros. Estos lugares, esto en algunos países, como por la cantidad de requisitos que deben de cumplir para poder expender alimentos, no los cumplen, entonces en algunos lugares pasan a ser restaurantes clandestinos, que son escondidos, o restaurantes ocultos. ¿Alguno conoce un restaurante casero? Estamos hablando de restaurante casero de esta forma, ¿cierto? En un lugar familiar, en una casa, en un lugar, ponen su servicio de alimentación a turistas. ¿Tenemos conocimiento de esto aquí en Medellín? No, ¿cierto? Profe, yo una vez estuve en uno en El Palo,
En un segundo piso venden pescado delicioso, pero sí es como medio escondidito. O sea, no hay un letrero, no hay nada, uno simplemente sube unas escalas y en un segundo piso te atienden. Incluso las sillas son distintas, pues todo es como muy casero, digamos. Así es. Profe, una pregunta. Entonces, los vendedores ambulantes que tienen como esos carros, esos cochecitos de bebé que venden ahí los almuerzos, ¿entrarían acá? ¿O no? Eso ya es... No, ahí no entrarían, porque es que, no, aquí de todas maneras estamos hablando de que tienen un sitio, es la casa de donde ellos mismos viven y ahí la adecuan para atender a turistas. Estos no tienen como un lugar fijo. Muy parecidos entonces están los restaurantes ocultos. Este es un tipo de cocina que comenzó en los Estados Unidos. Yo creo que ustedes han visto por ahí en Netflix algunos capítulos de estos restaurantes ocultos. Son restaurantes entonces que han cogido fuerza a nivel mundial. Es una propuesta que bien puede funcionar para despacho a domicilio o para consumir en el lugar. Son lugares que se manejan con mucha discreción. Cuando se hace a domicilio, entonces el cliente pide los alimentos y se los llevan a sus casas sin que se enteren ni dónde los preparan ni quién los prepara. Pero también estos lugares, restaurantes ocultos, se trata de manejo de clientes exclusivos que con previa reserva se citan en una casa o en un lugar secreto para disfrutar de una cena. Estos lugares, aunque se llaman restaurantes ocultos o secretos, también deben de contar con todos los permisos pertinentes pues, de salubridad. Si van a abrir pues al público. No lo hacen abiertamente porque de pronto quedan en un segundo piso, como nos acaba de decir el joven, o porque de pronto pues quedan dentro de un, ¿cómo se dice?, callejón. Entonces pues no tienen como esa facilidad de decir vamos a abrir al público. Entonces por eso los hacen ocultos o en sótanos o algo así. ¿Ejemplos de este restaurante los conocen? ¿Restaurantes ocultos? No. Profe, yo tuve una experiencia, fue con uno, pero no sé si se englobe ahí, puesto que repartían era como volantes y simplemente el pedido se hacía como por WhatsApp y ya, pero ni, o sea, y uno llamaba y preguntaba que dónde están ubicados, pues por si uno quería pasar a reclamar y pues que no tenían como un centro de operaciones, decían ellos. Ah, ya. A ver si me abre aquí. Bueno, abre solamente por Facebook. Ah, no, aquí, mírelo acá. ¿Están viendo? ¿Sí están viendo? Sí, Sí, profe. señor. Este sería un restaurante oculto aquí en Medellín. Tiene todos los permisos, funciona pues legalmente. Se dice ocultos porque no tiene sede. Yo he tenido la oportunidad de ir, pues, conozco al dueño, es un francés. Aquí, ¿qué hace él? Él tiene su restaurante, mire, tiene un muy buen logo, se llama La Parisine, es un restaurante francés, pero es un restaurante oculto, donde usted solamente pide el alimento, él se lo prepara y se lo va y se lo sirve donde usted le diga. Pero miren la comida que vende, o sea, es algo muy exclusivo, ¿cierto? Y es Profe, espectacular. Y no entonces solamente ellos, vende postres y panaderías, sino que también vende comidas, pues platos completos de sal. Es un restaurante oculto aquí en la ciudad de Medellín. profe, Bueno, entonces, por ejemplo, uno les dice, ven, necesito una cena en tal lado, le da la ubicación, ellos van y, digamos, sirven todo y ya. Y uno exacto. nunca los vio o algo así. O te llega todo empacado para que cada quien lo sirva. Pero es un restaurante francés. Muy bueno. Se llama La Parisina. Listo. Vamos con otro tipo de restaurantes. O la cocina de ensamble. Muchos restaurantes manejan este concepto de ensamble. ¿Qué es lo que hacen entonces? Los lugares son restaurantes entonces que manejan una cocina aparte, un centro de producción, una planta de producción, y que ahí hacen entonces todas las preparaciones. Y luego llevan a locales, porque los locales son pequeñitos, entonces ahí no tienen forma de cocinar, llevan a los locales ya las preparaciones listas, o un buen mise en place,
Y en esos locales lo único que se hace es ensamblar los alimentos y entregarle al cliente. El ensamble entonces son lugares donde se va a hacer toda la preparación, una planta de producción, empaco y llevo a los lugares pequeños. A ver, tenemos aquí Dani Tuerquia. Dígame ejemplos de cocina de ensamble. Profe, la verdad soy un poquito perdido, pero yo creería que de pronto Sarcuya Pan, ¿Por qué? porque ellos pues todo lo procesan en una planta y ya lo traen empacado, ellos no sino como formar los platos y ya, creo yo, no sé, estoy un poquito perdido como le digo. No, sí, está bien. ¿Quién más? Francio Kendo, cuéntame un ejemplo de una cocina de ensamble. Francio Kendo. Profe, pues la verdad no, pues no tengo como conocimiento de ninguno así. A ver, son lugares que ustedes van a conocer siempre una planta de producción. Entonces ahí van a preparar todos los alimentos. Hacen un mise en place, llevan todo listo, empacado y picado, organizado. Y en los restaurantes pequeños, de centros comerciales o de todos esos lugares, pues, de mercados del río y todos esos mercados, que las cocinas son tan pequeñas, pues todo tiene que estar ya listo, ¿cierto? Y ahí el cocinero lo único que hace es ensamblar. Ensamblar es hacer el montaje, calentar, hidratar y luego emplatar y llevarle al cliente. Entonces esos son los lugares. Profe, ahí entrarían reposterías. También, claro, hay repostería de Ah, ensamble. sí. Y en el Colegio Mayor muchos estudiantes hacen la práctica en uno de ellos, en el Astor. Ellos tienen su planta de producción y luego van y le llevan a los pequeños negocios. ¿Quién iba a hablar? Profe, Tomasa y al alma. Tienen una cocinetica chiquitica y cuando uno menos piensa le traen un mega plato, claro, lo único que hace es ensamblar, pues. Claro, exacto, ellos tienen su planta de producción y ahí en esos locales solamente ensamblan. Es una muy buena forma también de ofrecer un buen producto en locales pequeños, ¿cierto? Listo. Vamos entonces ya para los restaurantes que quedan en las hosterías o en los paradores turísticos. Este tipo de restaurantes siempre busca vender productos y cocina local. Además, también da trabajo a las personas locales, dando a conocer sus productos y los platos de la región. Impulsan así el turismo y los productos locales y apoyan entonces a esa gente. Estos restaurantes de hosterías y paradores turísticos quedan entonces ahí entran los restaurantes de carretera, que no en todos los restaurantes de carretera pues uno encuentra comida de la región, también encuentra comida internacional. Restaurantes típicos, ahí sí, entonces estamos hablando de que esos restaurantes de pueblo o de alguna hostería ofrecen frijoles, mondongos, sancocho y todos estos platos de la región, igual que las fondas, mucha comida de pueblo y los paraderos entonces de carretera. En las hosterías son lugares entonces donde también la gente va a descansar, a pasar, a hospedarse, pero que también hay restaurante y que se puede disfrutar de un plato de la región. Cuéntenme de experiencias que ustedes conozcan sobre eso. Simón Londoño, cuéntenme qué sabe usted de su tipo de restaurantes. Simón Londoño. Simón Londoño. No está en clase. Jason Steven Henao. Ah, bueno, Simón, entonces escríbenos, ¿qué conoces de restaurantes de la región típicos, de carretera, hosterías?
Profe, pues yo conozco uno que queda yendo hacia Barbosa que se llama Kokoro Joe. Es un restaurante así en plena carretera. Eso es excelente, esos pasteles, esas empanadas, ¿cierto? Sí, profe, es Y súper es el, bueno y que hay en toda la carretera. claro, y el gentío es impresionante. Uno va y eso le toca esperar bastante. Eso es uno de esos tipos de restaurantes, muy bien. Profe, el Bueno, Parador Gitano en Caucasia. usted viaja bastante hasta Caucasia, al Parador Gitano. ¿Qué venden? Cuénteme qué propuesta gastronómica tienen. Profe, pues hace mucho no voy, pero siempre que íbamos a la costa parábamos ahí. Yo creo que pescado, se vende mucho pescado, pues de río. Y Sí, no sé cómo más, pero no me acuerdo mucho, pues como de los platos. pero bueno, excelente. Todo ese tipo de restaurantes son muy buenos y uno se siente bien cuando encuentra productos locales, ¿cierto? María Isabel Ruiz dice que la cantaleta. Simón Londoño nos dice, profe, pues no conozco muchos, pero conozco uno que se llama Tropical Club. Ajá, tres típicos, Alejo, la Correa dice que tres típicos, excelente, ese tres típicos tiene fama también, es muy bueno. Listo, vamos a hablar entonces ya de los cafés y los bares. Los cafés inicialmente se tenía un café solamente como un lugar para servir y tomar café. Hoy por hoy los cafés han evolucionado bastante. Ya encontramos en esos cafés no solamente una gran variedad de cafés fríos y calientes, sino también carta de productos de sal y de dulce. Ya se está trabajando mucha repostería en estos lugares, entonces un lugar de café también es una muy buena propuesta gastronómica. Y ya ustedes en las redes sociales pueden encontrar una cantidad de cafés que están cogiendo mucha fama. Ejemplos de cafés aquí en Medellín. Profe, tostado no. Tostado es un café, claro, uno de ellos. Igual Juan Valdez, Starbucks, son lugares de café. Aquí Alexis Chavea nos dice que otra parte también. Son muy buenos lugares de café. Y que ahora ya empezamos a tomar buen café. Ya estamos tomando cafés especiales, cafés tratados. Y eso hace entonces que también la oferta gastronómica empiece a aumentar, que ya se sirva con buenos platos. Lo mismo pasaba entonces con los restaurantes en los bares. Hablar de bar siempre era recordar un lugar de rumba y licor. Pero igual que los cafés, también los bares han evolucionado y han empezado a tomar ejemplos de los bares y de los lugares de rumba o cantinas norteamericanas. Allá entonces, en un lugar aunque sea de rumba, también se sirven alimentos. Aquí ya empezamos a encontrar en esos lugares de rumba alguna carta con diferentes alimentos que ayudan a acompañar los tragos. Una variedad de platos que pueden ser una buena alternativa en el momento de consumir licor. ¿Algún ejemplo de estos tipos de restaurantes o de restaurantes en bar? O sea, se habla de todo de un lugar de rumba, pero que se sirvan platos de comida. Hay uno que se llama La Tienda de la 70, donde hay rumba y hasta grupo musical. Y también le ofrecen al cliente no solamente la rumba y el trago, sino también platos de comida. Y para en esas cartas, entonces aquí en Medellín se utilizan mucho las picadas, donde haya grasa, para que el cliente consuma también esos alimentos. Alejo dice donde Darío también, ese también es un lugar de rumba y de comida. Eso ya los encuentran ustedes fácil en la ciudad. Los restaurantes especializados son restaurantes donde hacen unas propuestas innovadoras que se encargan de ofrecer productos y servicios en cuanto a bebidas y alimentos, pero con alguna especialidad, bien sea especialidad en cócteles, en vinos, en cafés, y que busca llegar al cliente con una muy buena alternativa de maridaje. Entonces hacen unos platos que son especiales para consumir con vino,
por ejemplo, tablas de embutidos, tablas de quesos, o también hacen pues una especialidad en cócteles de mixología y le ofrecen al cliente algunas tablas, algo para consumir. Igual pasa con el café. Dentro de estas propuestas de restaurantes especializados, entran todos esos lugares que también se trabajan con aplicaciones y que donde el cliente pide pues el alimento, bien sea alimento o bebida. Dentro de los restaurantes especializados, ¿cuáles más podemos encontrar? Tiendas de vinos. En las tiendas de vinos, ustedes han visto en el poblado hay varias tiendas de vinos y allá entonces usted va, le destapan la botella y le ofrecen una tabla de quesos embutidos, aceitunas, tomates secos y algo así. Vienen a ser restaurantes especializados con una carta muy corta, pero que lo que quieren vender siempre es la experiencia de probar el vino con algún alimento. Y por último, terminamos con los lugares de las casas de eventos, casas de banquetes o catering. ¿Qué hace diferente esos dos términos? ¿Qué podemos decir nosotros por catering y por banquete? Cuéntenme ustedes por cómo ven esos dos términos. ¿Qué les da la diferencia? ¿Es lo mismo hablar de catering o es lo mismo hablar de eventos? ¿Por qué no, Jessica? Pues yo creo que es lo mismo. Aquí es, catering, dice la señorita Jessica, se queda que el catering muchas veces cubre decoración y servicio. El banquete se limita a la alimentación. A ver, no sería tanto esa la diferencia es el número de personas a atender. Cuando usted va a hacer un evento para 100, 200 personas, usted simplemente con que contrate una casa de eventos, una casa de banquetes, pues ellos le pueden cubrir su evento. Mientras que si usted va a hacer un evento para 500, 1000, 1500 personas, usted ya necesita una empresa de catering. La empresa de catering es especializada en eventos grandes, macro, ¿cierto? Y una casa de eventos o de banquetes es para eventos más pequeños. Ambas, igual el catering como los banquetes, pueden decorar, ellos trabajan todo, ¿cierto? Dentro de estos entonces se pueden encargar de la decoración, la fotografía, el video, incluso invitaciones y por supuesto la parte de alimentación y bebidas. Pero entonces cuando ya hablamos de eso, del número de personas, entonces la logística va a ser distinta. No es lo mismo yo necesitar 100 sillas que necesitar 1500 sillas. Por eso, entonces, para eso hay unas grandes empresas de catering que se especializan en ese número de personas. Cuando yo ya hablo más de 500 personas, también más de 300 personas, necesito baños portátiles y eso en un lugar abierto. Entonces, por eso son esos dos términos como distintos. Es el número de personas el que lo hace diferente, ¿cierto? Para ello, entonces, se debe contar con una muy buena logística para el buen desarrollo del evento y además un personal muy capacitado para esto. O sea, no hay peor experiencia que un cliente que ha pagado por un servicio de banquetes o un servicio de catering y salga insatisfecho, ¿cierto? Entonces, por eso se necesita una muy buena logística y un muy buen entrenamiento del personal. Además, pues una gran experiencia en manejo de eventos. Bueno, hasta aquí tenemos entonces todos los servicios de alimentación, todos los tipos de restaurante, la parte de alimentación en todos sus estilos, para que nosotros empecemos a mirar cuál concepto es el que nosotros vemos más reflejados a lo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr durante todo el resto del semestre. Ahora sí los voy a preguntarle a cada uno de ustedes y me gustaría que